tardes, bienvenidos. Buenas tardes, María, buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos. Un gusto recibirlos y compartir con ustedes noticias que tienen que ver con esta jornada y profundizar algunas que son noticias todavía importantes en nuestra realidad. La primera tiene que ver con el fallecimiento de un hombre clave, de un hombre público, cuya responsabilidad lo llevó a trabajar hasta que su salud se lo permitió. Falleció a la edad de 56 años. El inspector Ugarteche. Que fue director nacional de policía, entre otros cargos, ese el más significativo. Un hombre clave, como tú decías, Marínez, en la apuesta del Ministerio del Interior hacia la reestructura, cambios sustanciales en la gestión policial. Ugarteche, Lallera, eran dos de los hombres que, Lallera sigue al frente de la policía, desde luego, dos jerarcas de confianza del gobierno que instrumentaron en buena medida, no solo ellos desde luego, los nuevos planes que este ministerio ha realizado en la policía, ¿no? Fue agente de policía por más de 30 años, pero cobró especial protagonismo en los años del gobierno del Frente, primero como director antidrogas y luego como jefe de policía de Montevideo y director nacional de policía. De religión mormona, solía citar filósofos durante sus exposiciones, lo recordamos muy en ese rol, según un perfil trazado en el día de hoy, lo recuerda especialmente el diario El Observador. Su frase de cabecera era atribuida al escritor estadounidense Ralph Waldo Emerson y era: nada de grandeza se logra sin entusiasmo. Padre de 7 hijos, el crecimiento del crimen organizado en relación al narcotráfico en la década del 2000 lo encontró en la primera fila de combate. La verdad es que fue un hombre que dejó realmente su vida en su cargo con un enorme compromiso, un hombre que fue sometido a presiones de todo tipo. Hoy conversábamos con la ex ministra del Interior, la actual senadora maestra Daisy Tourné, y hablaba de que había sufrido todo tipo de presiones e inclusive de amenazas en el ejercicio de su cargo. Nunca se desalineó de eso que era no solo su manera de ser un buen policía, sino también de ser un buen hombre de fe. Ambas cosas lo fortalecían en un trazado que se fijó y que prácticamente, llevó hasta donde la salud se lo permitió. Creo que trabajó hasta hace 4 o 5 meses, ¿verdad? Sí, con la enfermedad declarada y con un pronóstico bastante negativo. Sí. Y de ahí su fallecimiento. Sus restos están siendo velados hasta esta hora en Javier Barrios Zamorín, pero luego se traslada a la capilla ardiente a Bolívar y Bolonia de 14:30 a 15:15, hora en la que partirá el cortejo hasta el Parque del Recuerdo sobre las 16 horas. Mormón, si no me equivoco. Claro, sí, es un templo de cierta importancia, Sí, digamos, claro, dentro de los templos mormones. Allí entonces hay una capilla ardiente desde las 14:30 hasta las 15:15 y luego parten sus restos hacia el Parque del Recuerdo a las 16 horas aproximadamente. Vale decir que en la página de Subrayado, en la página web de Subrayado, ustedes tienen una carta que el propio Ugarteche generó, una carta de despedida en la que habla, de esta decisión que tomó y de las circunstancias que matizaban esa decisión. Mientras tanto, en nuestro país se vive una jornada de paro convocado por el PIT-CNT, que tuvo además aditamentos especiales porque no estaba previsto, o por lo pronto sorprendió, que en el marco de las movilizaciones los trabajadores de la salud coparan el Ministerio de Salud Pública durante una hora y media, una situación que ya se conjuró. Sí, pedían entrevistarse con el ministro Basso, lo que consiguieron. Y hay 2 movilizaciones. Una es la de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, que realizan un paro hasta las 6 de la tarde. El paro del PIT-CNT culminó, era en horas de la mañana. Exacto. En el interior la medida depende de cada plenario departamental, pero la salud privada, la FUS, la Federación Uruguaya de la Salud, para por 24 horas y en el interior del país cada filial evalúa cómo participa del paro. Y en ese marco fue que se dio, como tú decías, la ocupación del Ministerio de Salud se reclamaban Pública. allí algunas partidas
que ya debían estar siendo ejecutadas de acuerdo a que se pedía que fueran compensaciones por capacitación. En un primer momento parece que la capacitación no se está brindando y por lo tanto no había posibilidades de que esas partidas llegaran a los trabajadores. La situación se solucionó en un encuentro que tuvieron entonces en el propio ministerio los trabajadores que fueron recibidos por el señor ministro Basso. Otra situación conflictiva se desató en el Comcar, donde 36 reclusos del módulo 12 de máxima seguridad están en huelga seca. No comen, tampoco beben líquido desde hace 4 días porque exigen ser trasladados de módulo. Si no les dan una solución, dicen, o mejor dicho, amenazan con tomar a un policía de rehén. Esto si no se presenta el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Si bien el módulo está en buen estado, los reclusos reclaman por las condiciones, sobre todo de encierro y aislamiento. Hace algunas semanas los abogados de los presos denunciaron las condiciones ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, quien conoce desde luego esta situación. Creo que llegó a estar con ellos, llegó a visitó el día de ayer claro. esas instalaciones y está teniendo una información de primera mano. Vamos a contactarlo aquí en la tarde en casa para tener entonces la posición del señor comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, el doctor Juan Miguel Petit. Vale decir que estos 36 reclusos del módulo 12 son los que se consideran personas de extrema peligrosidad. Está allí el narco González Valencia, están los secuestradores de la doctora Salomone y por lo tanto son personas que están siendo sometidas en un área especial y que de hecho se habilitó para ser ocupada por ellos. Sí, son las primeras personas privadas de libertad que utilizan esas instalaciones. Claro, no reclaman por las instalaciones en sí, por las condiciones de hacinamiento, no es ese el problema. Como decíamos, lo que reclaman es por las condiciones de reclusión. En algunos casos se pasan prácticamente 23 de las 24 horas encerrados en un calabozo, no solamente en ese módulo, pero en general esto es uno de los problemas que tiene el sistema carcelario, que registra otras noticias, María Inés, porque ayer en la negociación, en la reunión que mantienen la Presidencia de la República con los representantes de todos los partidos políticos, se aprobó que las cárceles pasen al Ministerio de Educación, del Ministerio del Interior al de Educación, a través de una organización descentralizada, un servicio público descentralizado. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que con estas medidas se busca fortalecer la rehabilitación y la inclusión social de la población carcelaria, un objetivo sobre el cual se ha conversado durante muchísimo tiempo, y lo que se reflejó ayer es que había un consenso importante entre las distintas fuerzas políticas, efectivamente, pero nunca se terminaba de resolver. Bueno, acá todavía esto tiene que ir al Parlamento y en el Parlamento se tiene que aprobar como corresponde, ¿no? Pero es una buena cosa que una medida de este tipo, que es solo el comienzo de lo que después será una nueva institución que busque rehabilitar y promover la inclusión social de los reclusos, ¿no? Vamos a consultar también sobre esto, apenas podamos hacer un contacto directo con el doctor Juan Miguel Petit. Ya lo tenemos, nos informan, ¿no?, que ya está en línea y le damos la bienvenida al señor comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, un saludo a ustedes y a sus televidentes. Muchas gracias por recibirnos. Bien, ¿está usted trabajando de manera directa para buscar una solución a esta dificultad que se ha generado por las personas privadas de libertad que se encuentran en el módulo 12, ¿verdad? Sí, y efectivamente, y ustedes comprenderán que yo voy a ser muy escueto en este tema, entre otras cosas porque las actuaciones concretas tienen que ser reservadas, las que hace el comisionado, por decir otra vez en la ley. Yo sé que yo no voy a hacer referencia ni a las personas, ni a las causas, ni a otros detalles de la situación. Bien. Pero sí es una situación que he seguido de cerca de hace varios meses, y hemos hecho recomendaciones, planteos sobre la situación que estaban. Estamos siguiendo la situación actual y creo que esto se va a estar encaminando en pocas horas. Nosotros hicimos algunos planteos, algunas recomendaciones de cómo mejorar la situación y creo que esto se va a poder
va a poder seguirse canalizando en las próximas horas. Tengo información de que está ocurriendo así. Ojalá así sea y se alivie esa tensión y el sistema funcione correctamente. Juan Miguel, sí, adelante. Primero. Juan Miguel, ¿esto comenzó hace 4 días o antes ya había alguna señal formal, informal, en fin, por parte de los reclusos de que había malestar y que reclamaban mejores condiciones de reclusión? Sí, las dificultades en las condiciones del lugar, que ediliciamente es un lugar que es nuevo y es muy correcto, habían sido planteadas, y bueno, estaban en vías de irse corrigiendo. Estábamos en conversaciones nosotros con las autoridades, tanto del lugar como las autoridades superiores, y creo que eso se están caminando positivamente. Ajá. Me falta corroborarlo, pero creo que se están caminando positivamente, y creo que paralelamente esta medida va a poder ser levantada y poder volver a una situación de tranquilidad en el lugar. Comisionado, este espacio físico, según trascendió públicamente, recuerdo declaraciones del señor ministro del Interior, por parte de Bonomi, recuerdo que explícitamente dijo que las personas que habían participado en el secuestro de la doctora Salomone iban, cuando fueron recluidas, a inaugurar de alguna manera un espacio. Según vemos en las notas periodísticas, en este momento ya hay 36 reclusos allí. Sí, es un lugar pequeño, pero que tiene una capacidad cercana a los casi 50 incupos, y bueno, hemos hecho unos informes sobre el punto. ¿Usted ha hecho inspecciones oculares, señor comisionado? Sí. Yo he seguido esta situación desde diciembre. Yo estaba antes en otro lugar, en San José G. Lo vengo siguiendo muy de cerca. Es mi rol informar al Parlamento sobre estos temas. Yo así lo hice. Y bueno, visité el lugar antes que se inaugurara, y después de inaugurado entrevistamos a todos los internos que están allí. O sea que creo que cumplimos el rol del Parlamento de estar al tanto de esa situación. Bien. Es un centro de máxima seguridad, que son centros muy particulares, que hay que siempre estar muy atentos desde el punto de vista de la normativa. Y bueno, no quiero ir más allá porque mi primer referente es la Comisión de Seguimiento Carcelario, pero sí transmitir que los hemos seguido muy de cerca, conocemos todos los detalles, transmitimos preocupaciones y creo que se están encaminando. Espero que así ocurra y tener una buena noticia, que ese lugar se vuelve a la normalidad y con un funcionamiento acorde y con un régimen que permita el cumplimiento de la pena de libertad y con los contenidos que ella requiere, contenidos educativos que ella requiere. Ahora, Juan Miguel, la gravedad de los delitos. Se está en vías de solucionar el problema de estos 36 reclusos que están haciendo huelga de hambre, porque el problema del encierro y el aislamiento, bueno, quizás en un módulo de máxima seguridad sea mayor, pero problemas de encierro, de falta de actividades, hay en buena parte del sistema carcelario. Sí, son situaciones diferentes. Aquí hay un régimen de máxima seguridad, que es como un área como muy específica y complejísima de todo lo penitenciario, pero que de todas maneras también a la cual se aplican todas las normas de derechos humanos y normas nacionales e internacionales. Bien. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Las otras áreas, por supuesto, hay muchos problemas de encierro, de ocio por falta de actividades, tema con el cual mañana vamos a estar presentando varias informaciones a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento. Bien. Y bueno, y es el trabajo cotidiano que hacemos, tratar de empujar para que eso vaya cambiando. Y bueno, con la noticia de ayer de pensar en un sistema vinculado al Ministerio de Educación, creo que eso es una muy buena noticia para todos, especialmente para la gente que trabaja en institutos de rehabilitación. Bien, ya íbamos a ir a eso, pero antes permítame, por favor, recordar que fue difundido hace una semana que una de las personas recluidas en ese lugar amenazó de muerte al ministro del Interior. Sí, bueno, yo de eso no tengo nada para decir porque eso fue dentro de un expediente administrativo, así que no tengo las versiones de prensa, pero no tengo nada para aportar. Bien, digo a la hora de ver cómo se ha ido nutriendo la población de ese sector. Sí, en ese sector usted ha estado... tiene ahora múltiples causas, ¿no? En diferentes situaciones.
Eso es una derivación que realiza la autoridad penitenciaria. Es un tema que se puede analizar después técnicamente, pero no en la casuística de cada uno de los casos en forma abierta. El objetivo nuestro es que las condiciones de reclusión sean siempre respetuosas de la dignidad humana, que haya en la reclusión que no sea mera reclusión, que haya alguna forma de tratamiento, de educación, de trabajo para la reintegración social, más allá de la gravedad de los delitos, sea cual sea la gravedad del delito cometido, más allá de eso. Si se requiere una unidad especializada, con un tratamiento especializado donde la seguridad sea mayor, la vigilancia externa, etcétera, etcétera, eso obviamente todos lo comprendemos. Pero de todas maneras el contenido de la sustancia tiene que estar, y bueno, en esa línea que trabajamos en todos los centros. Bien. Pasamos entonces hacia otro tema que fue noticia a última hora del día de ayer. Subrayado adelantó en un trabajo de nuestro colega Martín Les de que había un acuerdo en esa reunión que llevaba adelante el equipo de Presidencia de la República con los representantes de todos los partidos políticos en el tema de que una treintena de prisiones y alrededor de 10.000 presos de nuestro país pasarán a ser supervisados por un nuevo servicio descentralizado y que posiblemente esa tutela, todavía esto no estaría confirmado, pase a la órbita del Ministerio de Educación. Sí, bueno, es una gran noticia, ¿no? Creo que ya se viene encaminando la reforma penitenciaria. Se planteaba que el Instituto Nacional de Rehabilitación saliera de la dependencia jerárquica vertical directa del Ministerio del Interior y ser un servicio descentralizado, especializado, un servicio educativo. Y bueno, esto va un paso más allá, que no solamente se relacione con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Integración, que se va a relacionar a través del Ministerio de Educación, lo cual es una señal enorme y muy buena señal de que lo que se quiere es que sea un servicio especializado. Por lo tanto, creo que lo que señala la hora es que ahora hay que prepararse, capacitar gente, capacitar gerentes, capacitar cuadros, pero es una muy buena noticia. Se ha dicho que el Ministerio de Educación y Cultura son dos ministerios, que es una suerte de elefante blanco. Bueno, se le estaría agregando aquí una nueva responsabilidad. Bueno, pero es que al ser un servicio descentralizado, el problema es cuando a un ministerio se le agregan... Bien. Yo tuve la experiencia, yo trabajé en un servicio que era el Consejo del Niño años A. Es cierto, claro. Cuando estábamos dentro del Ministerio de Educación. Bien. Y era un gran problema, porque claro, todo pasaba por la contaduría, la administración, la dirección general del propio ministerio. Cuando pasamos al Instituto Nacional del Menor, estamos hablando de la época de la preglaciación del siglo pasado. Podemos hablar de ese mismo tiempo, señor exacto, comisionado. Bueno, usted lo dice. Pero bueno, cuando pasó a ser un servicio descentralizado, cambió totalmente. Bien. Se vinculaba con el ministerio, con el ministerio vincula sus macropolíticas, sus referencias generales y el espíritu. Creo que lo importante acá es ese espíritu para el cual hay que prepararse. Se requiere seguir trabajando, hay una escuela penitenciaria trabajando. Esto requiere abrir la cabeza a experiencias internacionales, a buenas prácticas que hay adentro del país, pero también buenas prácticas que hay afuera. Y bueno, creo que es un gran paso, que hay que seguir andando, ¿no? Claro, la rehabilitación y la seguridad también estarán a cargo del instituto. Y bueno, allí obviamente hay dos partes, es lo que establece la Constitución. Asegurar para reeducar, o sea, seguridad y educación. Hay una finalidad y un elemento continente. Obviamente por ahí hay que buscar cómo van a ser las distintas fórmulas, porque no son elementos contradictorios. O sea, un maestro cuando da clase también cuida la seguridad de sus alumnos, o sea, cuida, en fin, que la puerta esté cerrada, etcétera, etcétera. Si se requiere una seguridad especial, requerirá a la autoridad externa, a una autoridad policial para que actúe, no con los alumnos, sino con, no sé, si entra alguien a cometer una ilegalidad, etcétera. Acá pasa lo mismo. Hay una parte sustancial, central, que es la tarea educativa de la rehabilitación, hay una parte continente de seguridad que podrá estar hecha por un cuerpo especializado, por un lado, pero también podrá haber una vigilancia policial en determinados puntos. Eso de acuerdo al modelo que se adopte. Esa es parte de las discusiones que tendrá que tener el Instituto internamente de cómo articula seguridad y educación. Es un gran tema, es el meollo del sistema. ¿Cómo se articula eso? ¿Qué porcentaje de educación y qué porcentaje y dónde está la seguridad? Bien, contamos entonces con su anuencia y una expectativa grata de su parte. Totalmente. La verdad que hoy a mí me alegró el día esa perspectiva. Le agradecemos mucho el contacto para la tarde en casa y seguiremos atentos a la situación entonces de su cercanía con esta dificultad que se genera en el CONCAR.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bien, tiempo de compartir a esta hora un consejo de Salud y Flora. A la hora de tomar mate, siempre es un buen momento para acompañarlo con Salud y Flora. La compuesta de los uruguayos es Salud y Flora, que también te ofrece otras variedades, ginkgo biloba, extra suave y modela mate. Para cuidar tu figura, elegí la que quieras y disfruta tu mate con la mejor compañía. Y ahora, comprando Salud y Flora en Supermercados El Dorado, te podés volver a tu casa en auto, porque con yerba Salud y Flora y El Dorado participás en un sorteo de un 0 kilómetro. Toma mate con Salud y Flora, el mate por naturaleza. En instante vamos a tener un contacto telefónico con el maestro Juan Pedro Mir, el exdirector de Educación, que fuera eludido por la ministra de Educación y Cultura. Esto desencadenó una serie de reacciones de los gremios, también de algún sector del Frente Amplio, también de la propia ministra. Vamos a tener una comunicación telefónica con Juan Pedro Mir, que estuvo varios días guardando silencio sobre este tema y que en las últimas horas ha decidido conversar con la prensa, es decir, de algún modo ponerse en contacto también con el resto de la ciudadanía. Eso será enseguida, después de la pausa. A volver luego de la pausa y queremos los comentarios de ustedes. Recuerden, La Tarde en Casa, @canal 10, el 10 va con número.com.uy y el Twitter, @La Tarde en Casa. Ni les digo lo del WhatsApp porque tenemos que ir a una tanda, si no ya se los diría Sotelo. 093-56-6355. ¿Prolijito o prolijito? Se viene el trabajo práctico. Y si tu hijo se enferma, ¿yo qué hago? Te recomiendo Lisofor Baño, que elimina suciedad y gérmenes. Lisofor elimina el 99,9% de los gérmenes. Lisofor desinfecta lo que no ves, cuida a los que querés.